Todo surge de lo que está dentro de nosotros. Dejamos que nos dominen nuestras concupiscencias y deleites. La sed de venganza, el consolarse con el que al otro le vaya mal, así como Esaú se consolaba con la idea de matar a Jacob, y cosas de esa naturaleza están presentes en nosotros, aunque por poco o por mucho tiempo estén adormecidas. Todo eso está presente en nosotros y no lo podemos y debemos negar. Padres e hijos se han separado de por vida. Hermanos que crecieron en el mismo seno familiar, ni siquiera el Lola se merecen. Y la fraternidad de la iglesia, oh sí, esta gloriosa fraternidad en la misma iglesia llega a romperse por pleitos, grandes y pequeños, y sin meterme a juzgarlos. Y nadie, absolutamente nadie quiere ni desea dar el primer paso para resolverlos. ¿Y qué decir de matrimonios que se divorcian argumentando diferencias irreconciliables? Oh sí, tantas cosas que se ven bajo el cielo, ¿verdad? ¿A dónde puede parar todo esto? Dios ya lo reveló hace muchos siglos. Jehová Shammah, estando allí Jehová, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, estando allí Jehová. Ezequiel, capítulo 35, versículo 10. Hacer leña del árbol caído es propio de personas ruines. Aprovecharse de quien ha caído en una desgracia es ser en sí alguien despreciable y no es propio de alguno llamado a las filas del Señor. ¿Se imaginan un comportamiento así de un cercano, un hermano con quien se ha compartido una parte importante de la vida? Esta historia, aunque tiene un final lleno de esperanza, narra precisamente de cómo los edomitas fueron ruines aprovechándose de los israelitas, siendo que ambos pueblos tienen su origen en los hermanos mellizos Jacob y Esaú. Pero como ya sabemos, estos pueblos fueron enemigos entre sí desde el mismo vientre de Rebeca. Sin más preámbulo, leamos cómo empieza la siguiente profecía de Ezequiel. Ezequiel 35, versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Como ya debemos estar acostumbrados, Ezequiel, además de profetizar, hace alguna que otra representación teatral para poner énfasis en lo que Dios está a punto de decir. Pone el rostro en la dirección del monte de Seir para anunciar una palabra severa sobre los habitantes de ese monte. Eso es literalmente lo que leímos. Pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. ¿Y quiénes son esos habitantes? De hecho, es un pueblo muy conocido a lo largo del Antiguo Testamento, los edomitas. Edom es la nación contra la cual Dios desata esta profecía. Para quien no ha tenido la oportunidad de conocer algo de este pueblo, los edomitas habitaron en esa zona donde está el monte de Seir, y ellos eran los descendientes directos de Esaú, y como lo hice notar justo hace unos momentos, estaban emparentados con los israelitas. Como familiares, se podría esperar un trato cordial entre ambos pueblos, pero eso era muy lejos de ser. En algún mensaje anterior de Ezequiel, se le profetizó a Esaú como pueblo siempre contrario a Israel, un castigo que los debiera haber hecho reflexionar. De Edom también está una profecía de Malaquías muy famosa en la cual Dios dice que Jacob amó y a Esaú aborreció, y que sería un pueblo que Dios estaría enojado contra él para siempre. Y henos aquí con otra carga contra Edom. Y siguiendo con la revelación, nos encontramos con lo siguiente. Ezequiel 35, versículos 3 y 4. Y dile, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Vean la ira de Dios sin restricción. Reconozcan estas terribles palabras. He aquí yo contra ti, oh monte de Seir. ¿Quién puede ganar cuando Dios mismo es su adversario? Por eso es tan importante hacer cuentas con Dios y clamar misericordia. De otro modo, Él es el enemigo de quien no desea arrepentirse de sus malos caminos. Lo que resalta es que no importaba cuántas veces Edom fuera golpeado por Dios mismo. Su enojo contra Israel no cedía un céntimo. Eso claramente lo declara Dios en su profecía. Ezequiel 35:5. Por cuanto tuviste enemistades perpetuas y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Oh, sí, el rencor era infinito y nada parece que sirva para una reconciliación. Hasta el día de hoy somos testigos de un conflicto así en esas tierras palestinas, ¿no es cierto?
por cuanto tuviste enemistades perpetuas. Lo que resalta es que eran hermanos y eso ante los rencores parece no valer nada. ¡Oh, qué lección tan estremecedora! Las peleas entre hermanos son como cerrojos de alcázar, dice un proverbio. Qué tristeza es ver trasladado esto entre nosotros los que nos decimos tener como Padre a Dios, unos dañando a otros, rompiéndonos el corazón, alimentando nuestras amarguras, y no parece que nadie quiera ceder y decir, yo deseo amar y no aborrecer. Ya aquel abrazo entre Jacob y Esaú cuando Jacob huía de su suegro se había olvidado, y tal cosa como olvidarnos que somos hermanos es más importante que dar paso al amor. Es más, hay algo sumamente terrible en las palabras divinamente inspiradas del profeta, algo que da un profundo escalofrío. Y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Si ya de por sí es malo el dañar intencionalmente a un hermano, hacerlo cuando más ayuda necesita es ruin y despiadado. Edom mostró enemistades diabólicas y bien que nos enseña que una actitud así entre nosotros no es tan diferente. Los habitantes de Seir eran crueles y se gozaban con ver caído a su hermano Israel. No permitamos que los rencores nos consuman. Ya lo he dicho alguna vez, el rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. ¿Qué sucedió ante tal comportamiento? Dios no se queda callado en estas situaciones. Ezequiel 35:6. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te diputaré y sangre te perseguirá, y pues la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Enemigos hasta la sangre entonces. El que a espada mata, con espada perecerá. Quien se maneja por la vida exaltando sus rencores y justificando lo que a leguas está mal, Dios mismo se encargará de enseñarle. ¿Y quién podrá salir victorioso ante su majestuosa espada? A sangre te diputaré y sangre te perseguirá. Ese verbo, diputar, no es muy usual, ¿verdad? No es un problema que un diccionario no pueda resolver. Diputar es destinar, señalar o elegir a alguien o algo para algún uso o ministerio. Tal vez nosotros hoy en día digamos más delegar o comisionar, y eso es lo que en política se deriva la palabra diputado. No es tan difícil, ¿verdad? Ahora, esto se vuelve muy fuerte en cuanto a los de Edom. Dios mismo los comisionó o delegó de una manera obligada a vivir siempre en guerra, participando de la sangre que ellos derramaron contra Israel desde el principio. Aún hasta nuestros días hemos sabido de los conflictos en el Medio Oriente y Dios lo plantea muy bien en esta profecía de Ezequiel. Volviendo a los tiempos del Antiguo Testamento, la profecía se hizo muy extensiva y generalizada. Nadie iba a escapar de la decisión de Dios. Ezequiel 35:7. Y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente. Todo el que incluso por ahí pasara o el que se fuera de allí, recibiría castigo del mismo Dios. Ahora, ¿qué podemos entender de todo esto para nosotros el día de hoy? Estas enemistades perpetuas entre Israel y Edom han generado diferencias irreconciliables que han derivado en auténticos genocidios, simplemente porque nadie quiere ceder. Todo esto recuerda lo que Santiago escribió en su carta. Santiago 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Todo surge de lo que está dentro de nosotros. Dejamos que nos dominen nuestras concupiscencias y deleites, la sed de venganza, el consolarse con el que al otro le vaya mal, así como Esaú se consolaba con la idea de matar a Jacob, y cosas de esa naturaleza están presentes en nosotros, aunque por poco o por mucho tiempo estén adormecidas. Todo eso está presente en nosotros y no lo podemos y debemos negar. Padres e hijos se han separado de por vida. Hermanos que crecieron en el mismo seno familiar, ni siquiera el hola se merecen. Y la fraternidad de la iglesia, oh sí, esa gloriosa fraternidad en la misma iglesia llega a romperse por pleitos, grandes y pequeños, y sin meterme a juzgarlos. Y nadie, absolutamente nadie quiere ni desea dar el primer paso para resolverlos. ¿Y qué decir de matrimonios que se divorcian argumentando diferencias irreconciliables?
Oh, sí, tantas cosas que se ven bajo el cielo, ¿verdad? ¿A dónde puede parar todo esto? Dios ya lo reveló hace muchos siglos. Ezequiel 35, versículos 8 y 9. Y henchiré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todos tus arroyos. Caerán ellos muertos a cuchillo. Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Hay una realidad muy de la costumbre de las naciones del Oriente en aquellos años. La mayor indignidad para un ser humano era no ser enterrado apropiadamente. Eso es lo que leímos en el versículo 8. Y henchiré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles y en todos tus arroyos caerán ellos muertos a cuchillo. El que Dios haya aborrecido a Esaú, tal como está escrito en Malaquías, y lo retoma Pablo en su carta a los romanos, es consecuencia de sus decisiones cargadas de rencor y pleitos infinitos, y eso nos debe poner a pensar cómo Dios trató con ese comportamiento. Yo te pondré en asolamientos perpetuos y tus ciudades nunca, miren lo que dice aquí, nunca más se restaurarán y sabréis que yo soy Jehová. El juicio sería tan severo que muchas ciudades edomitas quedarían vacías y en asolamiento perpetuo. De hecho, ir a esa zona del mundo es ver cumplida la profecía de Ezequiel. Las ciudades principales edomitas, Petra y Temán, están en ruinas. Sí, interesantes lugares, pero son pura ruina. Ah, pero tú no conoces el motivo del pleito, me podrán decir. Tú estarías de acuerdo si supieras todo lo que pasó. Ok, puede que mi opinión respecto a un pleito, cualquiera que éste sea, ya sea familiar, en la iglesia, entre compañeros de trabajo o entre naciones como luego se escucha, se incline a uno u otro bando o no se incline por ninguno. Pero esa es mi opinión solamente. Puede que yo diga esto o aquello de alguna situación. Puede que yo esté metido en alguna diferencia. Oh, sí. ¿Quién no ha tenido conflictos? Hasta puedo opinar que solo tengo que esperarlos porque van a venir. Pero finalmente, hermanos, tú que me escuchas, mi estimado oyente, finalmente, ¿qué es nuestra opinión? ¿Qué es mi opinión? Esa no es la que importa en realidad. Dios mismo, con sus decisiones proféticas, ha mostrado su pensar al respecto. Y por lo que veo, aunque nos cueste toda una vida, es su deseo que arranquemos de nosotros semejantes sentimientos adversos. Además, él pone un argumento extraordinario. Ese argumento es el que me dio la idea del título de este mensaje y es el versículo que tomé de referencia. Ezequiel 35:10. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos, estando allí Jehová. ¡Oh, qué frase tan especial! Estando allí Jehová. El rencor y la sed de venganza desmedida de los descendientes de Saúl los cegó tanto que, al parecer, hablando de Israel y Judá, las dos naciones que alguna vez fueron una, Edom tomaría su tierra después de las invasiones y exilios que sufrieron, y no quisieron ver que en medio de ellos se cumplía un hecho plasmado en la siguiente frase: Jehová Shama. Jehová Shama significa Jehová está allí. ¿Lo observan? Allí está Dios. Repitamos el versículo 10. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos, estando allí Jehová. Eso significa Jehová Shama. De hecho, con esa frase, Jehová Shama, termina este hermoso libro de Ezequiel dando una esperanza del nuevo templo y el nuevo pueblo de Israel ya levantado y victorioso. Bueno, pero eso en su momento lo tocaremos si Dios así lo permite. Sin embargo, el profeta está usando esta frase en este momento para recordarles a los enceguecidos edomitas que, ya sea por olvido o por no querer reconocerlo, Dios está allí y está por su pueblo. ¡Oh, qué reveladora es esta palabra! Esto mismo sucede cuando estamos en medio de nuestros pecados y malos procederes, ¿no es cierto? Sabemos que Dios existe, pero voluntariamente nos proponemos hacer cosas como si Él no estuviera presente y aún al lado de nosotros. Pero pues eso hace la concupiscencia, los malos deseos contra el prójimo, dar rienda suelta a nuestros pecados y bajos sentimientos logran inhibir nuestra conciencia, y aunque no lo digamos, caemos en el mismo razonamiento de aquellos judíos que llegaron a decir no hacía mucho: no nos ve Jehová.
y de lo cual tengo un mensaje de esta serie de Ezequiel que así lo titulé precisamente: No nos ve Jehová. Pero Dios nos da un golpe de realidad y nos dice: aquí estoy. Tanto pleito que veo y no pueden cambiar, tanto orgullo, tanta falta de misericordia, tanto rencor. Así es el Señor con nosotros, como Él mismo lo dijo: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Esto también me toca, mis hermanos, pues todos hemos desconocido que Dios está allí y Él observa nuestros pecados, nuestros enojos, nuestros rencores y todo eso que sabemos que está terriblemente mal. Ezequiel 35:10, nuevamente: por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías y las poseeremos, estando allí Jehová. Es triste reconocer que como actual pueblo de Dios no hemos sido muy diferentes. Cuando los ejércitos de Babilonia vinieron contra Judá y Jerusalén, los edomitas creyeron que podrían usar la crisis de Israel para ampliar su propio dominio. En lugar de ayudar a Israel en problemas o al menos simpatizar con ellos, se aprovecharon de la crisis de Israel para obtener ganancias egoístas. Razonando un poco, eso puede pasar o incluso está pasando. El deleitarse y aprovecharse del mal que recibe otro, contra quien albergamos un rencor, no es algo que debería arraigarse en nuestros corazones. Es tiempo que dejemos trabajar a Dios en nuestras vidas y que cambie de una vez por todas esas cosas que por un tiempo ya venimos arrastrando. Recuerden, Jehová Shama, Jehová está allí. Hay algo también muy interesante de la manera de pensar típica de los habitantes de aquella zona en esos tiempos. La perspectiva del Medio Oriente antiguo era asumir que una tierra cuya población había sido deportada y cuyas ciudades estaban en ruinas debía haber sido abandonada por su Dios. Digo que es interesante porque luego hoy en día se piensa que cuando a alguno le va mal es porque es castigo de Dios. Pueden haber 1,000,000 de otras razones, pero esa es la conclusión reduccionista de una inmisericordia y antipática persona que se expresa así inopinadamente. Ah, mis hermanos, hay mucho de Cristo que necesitamos aprender y poner por obra. En el caso de Edom, y todo aquel en todo tiempo que desee quitar a Israel lo que le pertenece, no cambia el hecho de que Dios está allí. Esa tierra fue y es sagrada para llevar a cabo una voluntad divina para el mundo y a través de Israel, y Dios nunca la ha abandonado. Él todavía está allí, y el que la codice no puede retenerla, porque Él los despojará. ¿No ha quedado demostrado ante nuestros ojos el día de hoy todas esas cosas? Ezequiel 35, versículos 11 al 13. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos, cuando te juzgaré. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: destruidos son, no son dados a devorar. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo los oí. Oh, qué palabras tan reveladoras. Hablaron contra Israel y sus montes, y Dios dice: y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo los oí. Dios los oyó y dice que fue contra él. Esto debería ser peligroso para nosotros si osamos tener un sentimiento adverso, en especial contra alguno que es salvado con la misma sangre que nosotros. Dios oye aún lo que pensamos y de eso no hay duda alguna. En ese sentido, Dios es capaz de tomar decisiones drásticas. Ezequiel 35, versículos 14 y 15. Así ha dicho el Señor Jehová: alegrándose toda la tierra, yo te haré soledad. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. Es un tema duro, yo lo sé. Es difícil de digerir, pero a la vez abre una oportunidad para tener una firme esperanza de que cuando Dios está con nosotros, Él cambia nuestras vidas y estará con nosotros hasta el final. Tenemos con estas palabras la convicción de que cualquier cosa que haya en nosotros, especialmente en este tema de pleitos y rencores, Dios definitivamente provee una solución para que no caigamos ni sigamos en estas cosas. De Edom se entiende, pues Dios no estaba con ellos, no así de Israel. Del mismo modo, del mundo entendemos las guerras, pleitos y enemistades. De los cristianos difícilmente lo entiendo, y mucho menos, como hijos de Dios, debiéramos justificarlo. Dios nos ayuda a reconocer todos nuestros días
de que Él está allí. Jehová Shammah. Que Dios siempre te bendiga. Amén.